Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Levantarse de Nuevo. Hoy tenemos un programa especial. Hoy quiero dedicar este espacio a todas esas personas que la están pasando muy mal. Todas esas personas que tienen su corazón roto, que tienen su corazón partido porque están viviendo un duelo, porque están sufriendo el dolor de la lamentable pérdida de un ser querido. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Este tema de la pandemia nos ha dejado una huella muy triste en nuestras vidas y hay muchísimas personas que no saben cómo gestionar estas emociones, muchísimas personas que no saben cómo pueden hacer para sobrevivir con esto, ¿no? Para llevar esta situación. Bien, cuando hablamos de duelo, hablamos de dolor, de un dolor profundo en nuestro ser. La palabra duelo viene del latín, su etimología viene del latín dolus, que es dolor, del verbo dolere, que significa dolor, sufrir, sufrimiento, pesares. Y el duelo en sí es esa situación psicológica a la que nos enfrentamos cuando vivimos una situación de pérdida. Cuando vivimos esa separación, esa ruptura del ser amado. Aunque quiero aclararles que cuando hablamos de duelo no solamente hablamos de personas fallecidas. Un duelo puede representarse también por la pérdida de un empleo, puede representarse por la separación de la familia, porque de pronto toca salir del país, cambiarse de país, estar como inmigrante, entonces el duelo se lleva como por partida doble porque se lleva por la familia y se lleva porque estás lejos de casa. Eh, las rupturas de pareja, los divorcios, todas estas situaciones de apego que representa que tengamos que separarnos del ser amado, del ser dolido, esto representa un duelo. Y el duelo tiene diferentes fases. Vamos a hablar un poco de las fases del duelo para que luego expliquemos qué podemos hacer con todo esto y cómo podemos sobrellevarlo. Me gusta explicar un poco porque mucha gente no entiende lo que siente. Muchas personas no entienden por qué están sintiendo acá adentro eso que les quema, ¿no? Y es lo que un poco vamos a explicar acá. Bien, el duelo tiene 5 fases. La primera de ellas es el shock. Una persona entra en estado de shock cuando recibe una impresión muy fuerte. Cuando recibe una noticia de la que que no espere, una noticia inesperada y que además es una mala noticia. También se puede presentar en los casos de las buenas noticias, pero es más común que una persona entre en shock por una noticia mala e inesperada. Esto pasa porque el estado emocional de la persona no está preparado para recibir este tipo de noticia y no sabe qué hacer en el momento y su mente se queda como en una especie de limbo. Muchas personas se quedan atónitas que no saben, o sea, no reaccionan ni para adelante ni para atrás, o sea, no reaccionan y se quedan perplejos. Otras pueden llegar a perder el conocimiento, pueden llegar a desmayarse, otras entran en crisis, en gritos, en desesperación, otras empiezan a hiperventilar, entran en ataques de pánico. O sea, es muy variada la forma en que se pueda presentar un estado de shock en una persona. La segunda fase a la que se presenta una persona en este tipo de situaciones es la negación. Primero decimos, nos quedamos en el sitio y decimos, no, o sea, ¿qué pasa aquí? Y después decimos, no, esto no puede estar pasando. Nos negamos rotundamente a aceptar el hecho de lo que se nos esté hablando, mucho más cuando es una pérdida de un ser amado. Decimos, no, es que no es verdad, esto no me puede estar pasando a mí. No, él está bien o ella está bien o no le ha pasado nada. Y le reafirman y le dicen, mira, sí, acaba de pasarla.
Yo conocí un caso, una persona muy allegada, lamentablemente sufrió un accidente terrible, fue secuestrada y le dispararon y la dejaron en una vía. Y la chica la llevaron en la ambulancia cuando por fin la rescataron y tal. Iba en la ambulancia casi desmayada, había perdido mucha sangre y ya alcanzó a decir su número de teléfono. Y cuando llamaron por teléfono atendió su mamá que estaba desesperadamente mal porque ella no había llegado y ya era muy tarde. Y la señora atiende el teléfono y pensó que era ella. Entonces le dicen, le estamos llamando del hospital tal para notificarle que aquí está su hija. No, 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 eso no es para mí. ¡Pam! Colgaba el teléfono. Y las personas volvían a llamar y ella negada, o sea, no, no es mi hija, y colgaba en una de esas, el hermano de la muchacha que estaba ahí le quitó el teléfono y atendió la llamada. Y entonces fue allí cuando se enteraron que sí era la muchacha que estaba en el hospital, pero la señora entró en una negación total. No, no es mi hija, no es mi hija, hasta que tuvo que verla. Cuando la vio fue que reaccionó y dijo, sí, sí, sí es mi hija. Este tipo de cosas es muy común cuando es un ser muy allegado, cuando es un ser amado muy allegado. Y siempre tenemos, incluso llegamos a decir, a tener la esperanza, no se va a despertar. O sea, no está muerto, se va a despertar, o no está muerta, se va a despertar. Esto es una pesadilla, me voy a despertar yo, voy a abrir los ojos y aquí no ha pasado nada. Tengo un mal sueño. ¿No? Esa es la fase de la negación. Luego de la negación viene una parte que es, si se quiere, la parte más delicada del proceso. Yo me atrevo a decir que es la más delicada y con la que más cuidado tenemos que tener y a la que más se le debe prestar atención. Y es la ira. Esa rabia inmensa que sentimos porque el ser que amamos ya no está. Porque el ser que amamos se nos fue. Y la ira hace que empecemos a buscar culpables. Y normalmente hay 3 culpables. El primer culpable soy yo. Si yo le hubiese llamado, si yo le hubiese dicho que no fuera, si yo le hubiese hecho de comer para que se quedara en casa, cualquier cosa, pero nos culpamos por no haber impedido que a esa persona le sucediera algo. El segundo culpable es un tercero. Por lo general, culpamos a la persona que haya estado más cerca en el momento de los acontecimientos. Y decimos por su culpa porque estaba allí, por su culpa porque le dijo que fuera, por su culpa porque se lo llevó. Y esa persona no tiene la culpa, porque son cosas que pasan. Y el tercer culpable es la vida. El tercer culpable es la vida, es Dios. Las personas creyentes, las personas que creen en Dios, entonces dicen, ¿por qué si Dios es bueno me lo quita? Porque si Dios es bueno se la llevó si era una buena persona. No es justo. Y caemos en la rabia de por su culpa. Y cuando digo que tenemos que tener mucha atención en esta fase, mucho cuidado en esta fase, es porque cuando nos quedamos enganchados en ella, nos hacemos daño. No solamente al organismo, nos hacemos daño psicológicamente. Porque empezamos a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y llegamos a querer venganza y llegamos a querer culpar y decir por tu culpa. Porque necesitamos conseguir un consuelo y lo buscamos de forma errada. Necesitamos sentir que si alguien tiene la culpa, yo me voy a sentir mejor. Y eso no sucede así, no es así. Y nos molestamos con Dios porque se supone que si Dios nos da la vida, ¿por qué no las quita antes de tiempo o lo que nosotros consideramos es antes de tiempo? Entonces, es un poco el proceso más difícil porque de alguna manera nos hace sentir, dentro de lo mal, nos hace sentir mejor. Pero ese mejor es momentáneo. Y cuando nos quedamos revolviéndonos en esta fase, el daño
es fatal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando llegamos a la fase de la rabia, de la ira, que no se prolongue, que no se prolongue. Y si se prolonga, buscar ayuda. Es sumamente importante este espacio, porque podemos pasar la vida buscando un culpable. La cuarta fase es la fase más difícil. Es la fase a la que todos nos negamos a llegar. Y es la fase de la tristeza y el miedo. Parece mentira, pero nos sentimos más cómodos en la ira que en la tristeza y el miedo. Porque en la ira nosotros tenemos el consuelo de buscar sopesar el dolor culpando a alguien. Pero la tristeza nos hace ver que somos humanos y que sí duele. Y nos hace sentir que el dolor es real, que somos débiles, que nos creemos tan fuertes hasta el momento en que nos toca ser débiles. Somos fuertes hasta que tenemos un dolor. Cuando sentimos un dolor nos damos cuenta qué tan débil podemos ser ante el sufrimiento. Y es importante que sepamos que el sufrimiento y el dolor son dos cosas diferentes. El dolor es una característica humana. El dolor es una característica del ser, del sentir humano. Pero el sufrimiento es algo que le añade la mente al dolor. Entonces es importante, cuando tenemos un dolor por una pérdida, buscar la manera de distraernos y no quedarnos hondando en esos pensamientos de tristeza, de melancolía, de sumergidos, porque entre más pensemos en el dolor, más dolor sentimos. Porque entre más pensemos en la tragedia como tal, más dolor sentimos. Entonces es importante entender este tema y buscar la manera de distraer la memoria, de distraer la mente, de pensar en lo bonito, de pensar y de no sentirnos. Mucha gente muchas personas piensan que el hecho de que busque maneras de salir del dolor es traicionar a la persona fallecida, es sentir que lo van a olvidar. Es algo así como que si yo no sufro por él, si yo no muestro dolor por él, el mundo lo va a olvidar. Y no es así, no es así, porque el amor no tiene barreras, no tiene espacio, no tiene tiempo. No hay muerte que pueda con el dolor. No hay distancia, con el amor. No hay distancia que pueda con el amor. El amor no tiene barreras. Entonces, tenemos que buscar la manera de distraer la mente, de buscar la forma de sentirnos mejor, porque entre más hondemos en el dolor, más intenso será. Entonces, tenemos que buscar la forma de sobrellevarlo de una manera bonita, ¿no? Pensando lo bonito de esa persona, el amor que nos dio, su sonrisa, recordar lo bonito. Y de esa manera el dolor va a llegar a la quinta etapa, que la quinta etapa es la aceptación. Cuando llegamos a la aceptación, el dolor continúa, el dolor no se va a quitar, porque el dolor, como les dije antes, es una característica del ser humano. Pero se va a sobrellevar, porque ya sabemos y decimos, ok, ya lo perdí, ya la perdí, ya no está y no va a estar más, pero está dentro de mi corazón. Ahora está más cerca que nunca, porque el amor no tiene límites. Y cuando pensamos en el amor, en la bondad del amor, en la generosidad del amor, todo se sana. Todo se sana. Entonces, es importante, sumamente importante, que en los momentos de duelo,
en los momentos de tristeza, en los momentos de ansiedad de una persona, de desesperación, tengamos en cuenta varias cosas. Primero, no podemos definir la magnitud del dolor de cualquier ser humano, porque cada persona siente de una forma diferente. Y lo que puede ser intenso para unos puede no serlo para otros. Y cada quien vive su proceso a su manera. Mira, a veces pensamos que una persona está sonriente y está feliz y está chévere y resulta que por dentro está hecha trizas. Todos los seres humanos pasamos momentos difíciles. Todos sentimos dolor. Todos tenemos problemas. Lo que pasa es que pensamos que los nuestros son los más graves del mundo. Y no es así. Hay personas que la están pasando muy mal. Seamos un poco condescendientes, seamos un poco empáticos, seamos un poco... Y aprendamos a apoyar a las personas que la están pasando mal. Muchas personas entienden el proceso del duelo como ya está, ya, la vida continúa. Sigue adelante, no llores, o sea, supéralo. No, las personas tienen derecho a llorar. Las personas tienen derecho a sentir. Tienen derecho a desahogarse. Lo que es importante es no quedarse estacionados allí. Es salir del dolor. Pero entendamos que todos tenemos derecho. Y el que no ha sentido un dolor intenso de esta forma, en algún momento lo sentirá. Y va a comprender por qué esa persona lo vivió de esa forma. Hay algunas creencias, o mejor dicho, cada creencia, cada religión, cada cultura tiene su forma de llevar los duelos, ¿no? En la relación cristiana, por ejemplo, que es la que yo más conozco, pues se hace un velatorio de 9 días. Y muchas personas dicen, pues si yo no creo en eso. Eso de estar rezando, eso de que la gente no se trata de creer o no. Este tipo de cultura, este tipo de rituales se hacen más para apoyar psicológicamente a los familiares que a la persona fallecida. Porque esos 9 días sirven para acompañar a esas personas que están sufriendo una pérdida y que no se sientan tan solos. Que sepan que en medio de un dolor hay personas que los apoyan, que están ahí con ellos. No se trata de hacerlo por hacerlo. Todo tiene un porqué. La cultura, yo me atrevo a decir que hemos ido lamentablemente perdiendo la cultura y ese es uno de los motivos por los cuales hay tanta tristeza en el mundo, porque pienso que la cultura nos protegía de nuestro egoísmo. Todos esos procesos de cultura que vienen de nuestros ancestros, que ya muchos no se cumplen, todo eso nos protegía de nuestros propios egoísmos, porque nos hacía compartir, nos hacía convivir con otras personas, con otras culturas, y ya mucho de eso no existe. Entonces, este tipo de rituales durante el duelo de unos familiares con su persona fallecida sirven para apoyarlos emocionalmente, para apoyarlos psicológicamente. Es importante que tengamos en cuenta que lo que les dije antes, que todos los seres humanos pasamos por momentos difíciles y nos necesitan. Nos necesitan. Para las personas que estén pasando por este proceso de duelo y sientan que el dolor es interminable, que se están muriendo de dolor, no es así. Traten de poner en práctica los pensamientos bonitos, los pensamientos de amor. Traten de distraer su mente. Eso no quiere decir que van a olvidar a su familiar. Eso no quiere decir que sean malos, que sean malas personas porque quieren evitar el sufrimiento. No. El hecho de que ustedes eviten el sufrimiento resguardando su salud no quiere decir que no sientan dolor. El dolor va a seguir allí. La pérdida va a seguir allí, su sentimiento también, pero va a alivianar el sufrimiento. Y de esta manera, pues, lo llevarán mejor. Es todo por hoy.
Se les ama inmensamente. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues estoy a su completa disposición, a sus órdenes. Déjenme los comentarios, suscríbanse, anótense, llámenme por teléfono, todo lo que ustedes quieran. Aquí estoy para ustedes. Un beso, los amo inmensamente y un apapacho enorme, enorme que les conforte todo ese dolor que llevan por dentro. Se les ama. Chao.